es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Decía el hermano Alejandro en una parte de su oración que oyéramos con oídos espirituales. Y eso es muy importante. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver bastante con esa parte que el hermano mencionó. Solo para refrescar, para que agarremos el hilo de lo que vamos a estudiar esta noche, que siempre estamos en Marcos capítulo 4. Quiero recordarles que en este capítulo el evangelista Marcos empezó hablando de la parábola del sembrador. Luego se trasladó a una parábola que habla de la luz que se debe poner un candelero y no en el almud ni bajo la cama. Tenemos que tomar esto en cuenta para tener el contexto de lo que sigue y que vamos a ver esta noche, y van a ver ustedes lo interesante que es. Dice el versículo entonces 24. Les dijo también, mirad lo que oís. Aquí está la palabra, a mí dice, las marqué, de oír. Y el Señor está diciendo, les dice a los discípulos que miren lo que oyen. Pareciera algo difícil de entender porque no se puede ver lo que se oye en sentido literal, pero en sentido figurado sí tenemos que ver cómo oímos, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo el Señor es que le pongamos atención a lo que vamos a oír. Mirad lo que oís. Entonces la pregunta es esta. ¿Por qué tienen que mirar lo que oyen? Y es importante y es interesante, y vamos a ver porque el mismo Señor da la respuesta. ¿Por qué tienen que mirar lo que oyen? Ahí está. ¿Por qué? Porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Mire, está en celeste, 2 veces en este versículo está hablando el Señor de la palabra oír o del verbo oír. Pero dice que es porque con la medida con que medís, os será medido y aún se os añadirá. Si venía hablando de la parábola del sembrador y luego se trasladó a hablar de la luz del candelero, y a continuación el Señor les dice, mirad lo que oís. Estaban oyendo la parábola, estas parábolas, ¿o no era eso lo que estaban oyendo? Eso era lo que estaban oyendo según el contexto, ¿eh? La parábola, las 2 parábolas esas. Entonces, ¿a quién les dijo? Porque dice, les dijo, y dice, vosotros. ¿Quién es les y quién es vosotros? Definitivamente que son los discípulos. Y no nos referimos solamente a los apóstoles. Nos referimos a la gente que le prestó atención y le dio importancia a la palabra y que querían saber los significados de las parábolas y que estaban interesados en conocer aspectos del reino que el Señor estaba hablando y todo eso, ¿verdad? Entonces, a ellos es a quienes les está hablando y les está diciendo que oigan. No se lo está diciendo a toda la gente. Pongamos atención en eso. No se lo está diciendo a toda la gente. Se lo está diciendo solo a los discípulos. Y dice, porque con la medida con que medís, os será medido. Entonces, la pregunta de aquí es,
qué es lo que nos van a medir o qué es lo que estamos midiendo nosotros. Y también dice que se añadirá, aún se os añadirá. ¿Qué es lo que va a añadir el Señor? Si estamos hablando, venía hablando de la parábola y de la luz del candelero. Bueno, tal vez para entender lo que es oír, aquí hay una imagen. Uno está hablando y el otro está oyendo, ¿verdad? El que está oyendo, nosotros podríamos preguntarnos, ¿hay diferentes formas de oír? ¿Cuál es el significado o el concepto de oír? Entonces, ¿cómo oímos nosotros? ¿Cómo oye la Bájale gente? volumen a eso. ¿Cómo está oyendo la gente? En esta figura, el que está oyendo está atendiendo, en teoría, lo que el que está hablando le está diciendo. Le está poniendo atención. Él no está viendo para otro lado, no está distraído. Está reflexionando sobre lo que le está diciendo el que está hablando. Entonces, nosotros podríamos preguntarnos, ¿oír qué? Porque él le dice, mirad lo que oís. Entonces, ¿oír qué? ¿Hay distintas formas de oír? ¿Qué se va a añadir? Aquí están las preguntas. ¿Oír qué? ¿Hay distintas formas de oír? ¿Qué se va a añadir? Entonces veamos las distintas formas de oír. Y cada uno identificará la forma en que oye. No lo que oye en su vida normal, sino que lo que oye en el sentido espiritual, en la palabra, que no estamos hablando de las cosas del mundo, estamos hablando de cosas espirituales. Entonces aquí están las distintas formas de oír. Hay personas que oyen en forma apreciativa. El que oye en forma apreciativa no presta atención. Está oyendo, pero no está prestando atención. En las iglesias hay mucha gente que oye, pero que no presta atención. Esto es delicado. Porque él está diciendo, se os va a añadir y nos van a medir. Hay otros que oyen en forma selectiva. En forma selectiva dice, oímos seleccionando lo que nos interesa. Ah, eso no es para mí. Eso es para el hermanito fulano o la hermanita mengana. Eso no es para mí. Entonces somos selectivos. Seleccionamos lo que nos interesa y desechamos lo que consideramos irrelevante. En la Biblia no hay nada irrelevante. Todo, absolutamente todo es importante. Entonces, no debiéramos de oír en forma apreciativa ni en forma selectiva. Hay otras personas que oyen en forma discernitiva. En este caso, las personas escuchan el mensaje completo y atienden los detalles más relevantes. O sea, podríamos decir que es algo selectivo, se está oyendo lo que les interesa. Algo así es también la forma discernitiva. Hay otros que oyen en forma analítica. Los que oyen en forma analítica escuchan el orden y el sentido de la información para entender la relación entre las ideas, reflexionando sobre el mensaje. Este está mucho más cerca de la forma ideal de oír, porque no está siendo ni apreciativo ni selectivo, sino que ni discernitivo, sino que está haciendo en forma analítica. El quinto, hay personas que oyen en forma sintetizada. ¿Esto qué quiere decir? Que se realizan afirmaciones o preguntas dirigidas para contestar las ideas del expositor. O sea, las personas que están preguntando y están tratando de confirmar las afirmaciones del que está hablando para poder contestar las ideas del expositor. Se puede oír en forma empática. En esa forma dice,
mediante la escucha empática se interpreta el mensaje a través del mundo del emisor. A través del mundo del emisor. Asimilamos las palabras entendiendo lo que representan. Ese también ya está bastante bien su forma de oír. Pero la última, el que oye en forma activa, es aquellas personas, la forma activa es aquella que representa, oiga, este está interesante, representa un esfuerzo físico y mental para obtener con atención la totalidad del mensaje, no solo lo que les interesa. Obtener con atención la totalidad del mensaje, interpretando el significado correcto del mismo. Significa escuchar con atención y concentración. Es la más completa e importante. Yo no les voy a preguntar a ustedes cuál es su forma de oír. Cada uno lo analizará y verá en cuál de las 7 formas está. Y la idea sería que nos traslademos a las 7 si estamos oyendo en las formas restantes, ¿verdad? Ok, sigamos. Por una parte, porque no es lo mismo oír que escuchar. Y no les voy a preguntar porque perderíamos tiempo, mejor lo explicamos. No es lo mismo oír que escuchar. Entonces, por una parte, oír es un fenómeno que pertenece al orden fisiológico, incluido en el mundo de las sensaciones. Nuestro sentido auditivo nos permite percibir los sonidos en mayor y menor medida. Oír es percibir las vibraciones del sonido, pero la palabra oír es pasiva. Pero por otra parte, escuchar, aquí póngale atención, escuchar es la capacidad de captar, atender e interpretar la totalidad del mensaje del interlocutor a través del comunicado verbal, el tono de la voz y el lenguaje corporal. Escuchar es deducir, comprender y dar sentido a lo que se oye. Escuchando, añadimos significado al sonido. En resumen, escuchar es oír más interpretar. Entonces, cuando el Señor les está diciendo, mirad cómo oís, se está refiriendo a escuchar, a oír en forma activa, ¿verdad? Porque de lo contrario, no, vamos a caer en el problema en que cayeron la mayoría de los judíos que oían al Señor y no entendían, porque no prestaban atención, no les interesaba la parte espiritual, les interesaba únicamente solucionar sus problemas de salud y sus necesidades que tenían, pero no le prestaban atención al Señor, al mensaje que Él les estaba transmitiendo. Pero como habla también de añadir, veamos entonces a qué se está refiriendo. Dice, y aún se os añadirá a vosotros los que oís en la forma de escuchar. ¿Qué se va a añadir? Aquellos que oyen adecuadamente la palabra siempre tendrán más. Si lo relacionamos con la parábola, ya sabemos que para escuchar una parábola había que poner todos los sentidos en las palabras o las explicaciones que el Señor estaba dando. Dice, aquellos que oyen adecuadamente la palabra siempre tendrán más, les van a añadir. El principio es claro. El conocer más de Dios no es una cuestión meramente intelectual, no es eso. La forma de progresar en el conocimiento de Dios es escuchar su palabra, pero con interés, deseando aplicarla en la vida. Este es el único camino fiable para progresar en el conocimiento de Dios. Yo sé que todos ustedes, hermanos, se han unido esta noche a esta reunión porque el interés que tienen es conocer más de la palabra.
y que conociendo más de la palabra, vamos a conocer más de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios imparte gracia sobre gracia. Pero él dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el Señor estaba diciendo ahí que en la forma que, cuando él dice, mirad cómo oís, y que con la medida que midamos vamos a ser medidos, y a vosotros, dice, se os añadirá. Entonces, aquí ya estamos viendo algunos aspectos de lo que se va a añadir. No perdamos de vista el aspecto espiritual. Desconectémonos de todo lo material, porque el Señor no está hablando aquí de aspectos materiales, está hablando de aspectos espirituales. Cuando dice se os añadirá, aquel que haya aprendido una verdad espiritual y la aplique diligentemente, recibirá más verdades que aplicar fielmente. Por eso estamos reunidos esta noche, porque queremos conocer más verdades espirituales para aplicarlas, para estar más cerca del Señor, para cumplir con la demanda del Señor. Entonces, la pregunta aquí que cabe es, ¿qué importancia le damos a la palabra? ¿Nos interesa la palabra? O sencillamente es una costumbre, es una tradición ya de reunirnos en la iglesia y oír una prédica y la oímos en forma que no le prestamos atención, la oímos en forma pasiva y no le sacamos ningún beneficio, no aprendemos nada, y como no aprendemos nada, no aplicamos nada, o bien estamos oyéndola en forma activa, en forma positiva. Entonces, ¿qué importancia le damos a la palabra? Esa es una respuesta que cada uno tiene que darse a sí mismo. Cuando habla de con la medida con que medís os será medido, ¿a quién le estaba hablando el Señor? Dijimos al principio. ¿Le estaba hablando a toda la gente? No, ¿verdad? Le estaba hablando a los discípulos, ¿verdad? Entonces, a ellos es a los que se les va a añadir. Los discípulos se dieron cuenta que el resultado espiritual dependería del esfuerzo que invirtieran, de forma que segarían tanto como hubieran sembrado. Relacionándolo con este mismo capítulo 4 de Marcos, que habla de la parábola del sembrador. Pero dice, se dieron cuenta que el resultado espiritual dependería del esfuerzo que invirtieran, de forma que segarían tanto como hubieran sembrado. ¿Invertir en qué? En el estudio de la palabra, ¿verdad? De eso está hablando. Veamos un ejemplo interesante, que está en 1 Samuel 3:1. Dice, el joven Samuel, aquí tenemos una lección bien interesante. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y 1 Samuel 3:4. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y en el 5 dice, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y esto ocurrió 3 veces en esa misma noche, que el Señor le hablaba a Samuel y Samuel iba con Elí. Pero ya en el versículo 7 explica y dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Estaba en el templo ministrando y no conocía a Jehová. Bueno, era un niño, era un joven. Todavía no había conocido a Jehová. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero cuando Samuel creció, lo que dice el versículo 19, y Samuel creció físicamente, pero creció espiritualmente. Samuel creció y Jehová estaba con él. Jehová estaba con él.
Pero mire esto es lo que más me interesa de este pasaje. Y no, dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Aquí hay un significado interesantísimo, porque no es que él hubiera agarrado una palabra y la hubiera tirado al suelo. No, no es eso. Eso de no dejar caer a tierra ninguna palabra es que le dio mucha importancia a la palabra de Dios. Para él era algo especial la palabra de Dios y no la dejó caer a tierra. Y eso es lo que aquí está, el Señor está queriendo decir a los discípulos. Ahora si nos vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos 10:14, dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, el discipulado sirve cabalmente para esto, para que conociendo las verdades espirituales las compartamos con las personas que no han tenido esa oportunidad. Pero también nos dice Pablo en Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjese que Dios no nos va a dar de sus riquezas, así sencillamente. Nos va a dar conforme a sus riquezas. Porque podemos ver a una persona millonaria o multimillonaria. Y al pasar por la calle encontrar a un mendigo y de sus riquezas darle una limosna. Dios no nos da de sus riquezas, nos da conforme a sus riquezas, que es diferente. Conforme a lo que Él tiene, nos da. O sea, no nos da una limosna, nos da en abundancia. Por eso dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Bueno, entonces sigamos con el siguiente versículo, que dice el 25. Llevemos el hilo. Si no lo llevamos, nos vamos a perder y no vamos a entender este pasaje de Marcos. Porque al que tiene, ¿por qué? O sea, hay un por qué. Uno podría preguntarse, ¿por qué se va a añadir? ¿Por qué se va a medir? Al que está oyendo. La respuesta está aquí. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene? Algunas personas, ¿qué tienen? Y otras, ¿qué es lo que no tienen otras? Y si no tienen, ¿por qué se le va a quitar lo que no tiene? Suena un poco contradictorio, ¿eh? Si no tiene, no se le puede quitar lo que no tiene. Si lo vemos desde un punto de vista literal. Pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual, este versículo tiene mucho significado. Y veamos. El Señor vuelve a confirmar lo que acaba de explicar. Quien se adueñe de la verdad y la ponga en práctica, recibirá mayor luz. Yo quiero creer, hermanos, que todos ustedes que están conectados ahorita, están conectados porque les interesa mucho la palabra de Dios y quieren enriquecerse con la palabra de Dios. La fórmula es fácil. Quien se adueñe de la verdad y la ponga en práctica, recibirá mayor luz. Pero quien rehúse recibir la verdad, perderá hasta el entendimiento que de la verdad tenía. Lo va a perder. Hermanos, esta es una ley espiritual. Esto no es palabras así sencillas del Señor, simples que no tengan ningún significado. Él está diciendo lo que realmente va a ocurrir. Y qué triste es que una persona que haya tenido en un tiempo la verdad y la ponía en práctica y se había enriquecido, de repente, por cuestiones de la vida, pierda el interés
y rehúsa recibir la verdad, va a perder hasta el entendimiento que de la verdad tenía. Lo va a perder. No hay forma de evadir esa ley espiritual. La referencia tiene que ver, en primer lugar, con el discernimiento que recibimos de Dios. El discernimiento que recibimos de Dios. Pero es un principio general que se aplica igualmente a otras áreas de nuestra relación con Dios. Primero, si hemos recibido la verdad del Evangelio con un corazón sumiso y obediente, Dios tiene muchos más tesoros que darnos. Interesante. Eso queremos, ¿verdad? Que el Señor nos dé más de sus tesoros. Segundo, si nos esforzamos en el estudio de la Biblia, descubriremos cosas maravillosas. Todo está en sentido espiritual. Aquí no hay nada literal, nada de este mundo. Si vamos a la iglesia solo para recibir, pronto nos empobreceremos desde el punto de vista espiritual. Cuarto, si estamos deseosos de ser medios para que la luz y bendición lleguen a otros, volveremos nosotros mismos a recibir mayor bendición en sentido espiritual, en sentido escritural, en sentido teológico. Si nos han dado, oiga, este sí es un poquito delicado. Si nos han dado algún ministerio en la iglesia y lo desatendemos, acabarán por quitárnoslo. Lo vamos a perder. Sería algo así como lo que hizo Esaú, que no le interesaban las promesas, la bendición espiritual, y que por un plato de comida de lentejas vendió su primogenitura. Eso sería aquí. Y hoy tenemos dentro de las iglesias muchas personas que se les ha dado el privilegio de servir y han dejado tirado el privilegio. No les ha interesado. Pero todo lo que estamos viendo de lo que les puede ocurrir, les va a suceder tarde o temprano, no porque se lo decíamos, sino que porque la palabra de Dios así lo dice. Y el último, el alma generosa que da liberalmente será enriquecida, mientras que el mezquino que quiere guardar lo suyo quedará pobre y vacío. Bueno, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Tal como lo explicó el Señor, la frase parece un contrasentido. ¿Cómo se puede quitar a alguien lo que no tiene? El Señor lo explicó más ampliamente en el relato que recoge Lucas, que dice, aún lo que piensa tener, se le quitará. Aún lo que piensa tener, se le quitará. Lucas 8:18. En los asuntos espirituales, es imposible permanecer inmóvil y quieto. Es imposible. Tiene que haber vida, tiene que haber actividad, tiene que haber deseo, tiene que haber inquietud en estar inmerso en las cosas de Dios. Una persona gana o pierde, avanza o retrocede. Esta es una ley universal, espiritual. Bueno, y espiritualmente, el peligro que se subraya aquí es similar. El creyente nunca llega a un punto de madurez absoluta en su vida espiritual. Todos estamos en ese proceso de crecimiento para alcanzar la madurez espiritual absoluta. Pero mientras estemos en este cuerpo, en esta tierra, no lo vamos a alcanzar. Esto se va a alcanzar el día del arrebatamiento de la iglesia. Hasta entonces. Pero mientras estemos en este mundo, no vamos a alcanzar la plenitud de la madurez, ¿verdad? Nunca vamos a llegar a eso. Descuidar ciertos hábitos, como la lectura bíblica o la oración, traerán rápidamente la tentación y el pecado. O sea, mientras más nos alejemos de la Biblia, más nos vamos a acercar al pecado. Es lo que está diciendo aquí.
Mientras más nos alejemos de la oración, más cerca estaremos de la tentación y del pecado. Veamos qué nos dice también Mateo en el capítulo 25 y versículo 28. Refiriéndose este pasaje a los talentos que el Señor había entregado a 3 personas. A uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Y aquí está la parte final de esa parábola. Entonces el Señor dice, al que solo le habían dado 1, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Y se recuerdan que el Señor aquí está diciendo que con la medida que medimos vamos a ser medidos y que se nos va a añadir. Es esto. Al que tiene más se le va a dar más. Porque le ha dado importancia a la palabra de Dios, porque la ha apreciado, porque no la ha subestimado, sino que le ha dado valor. Y luego dice el versículo 27 del 29 del capítulo 25 de Mateo, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Mire cómo los contextos amarran perfectamente en las palabras del Señor en diferentes casos que Él está presentando. Entonces, el Señor sigue hablando, dice, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además el Señor, ¿qué es lo que decía? Vamos a verlo en un momento. En la parábola anterior del sembrador, se enfatizaba la responsabilidad humana frente a la predicación de la palabra. En esta parábola se destaca el crecimiento de la semilla por el poder de Dios a través de su palabra. Es importante ver la escritura en su conjunto para no hacer énfasis indebidos. Por ejemplo, si solo tuviéramos en cuenta la parábola del sembrador, parecería que la salvación es algo que nosotros nos ganamos por nuestra propia decisión. Parecería, si solo tuviéramos la parábola del sembrador. Pero esta parábola, la que estamos viendo ya ahorita, pone el contrapunto para recordarnos que la salvación es el resultado de la obra sobrenatural de Dios en nosotros, realizada por el Espíritu Santo a través de la palabra. Interesantísimo, muy importante. Yo no espero que estén oyendo, espero que estén escuchando. Yo espero que estén escuchando. Dice, así es el reino de Dios. ¿Cómo? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Pongamos atención en esto que está hablando del reino de Dios. Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La parábola llama también nuestra atención sobre el hecho de que el avance del reino no depende del hombre, no depende de nosotros, el avance del reino. Que de hecho no llega ni siquiera a entender la forma en la que la semilla puede crecer. La semilla crece sin que las personas sepan cómo. No sabemos cómo crecen las diferentes plantas o arbustos o árboles, no sabemos. Eso depende de Dios. Él sí sabe cómo crece. La parábola representa al Señor Jesucristo predicando la palabra durante su ministerio público antes de regresar al cielo. La semilla sembrada, porque ya estamos en la parábola de la semilla sembrada empieza a crecer de forma misteriosa, imperceptible, pero victoriosa. Finalmente, después de un tiempo indeterminado, que pueden ser días, meses o años, se desarrolla una cosecha de verdaderos creyentes que son llevados al granero celestial. El 27 dice. O sea que si el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta. Está hablando del proceso de un día normal, de un día de 24 horas. Se duerme y se levanta, de noche y de día.
y vuelve el ciclo, dormir y levantarse noche y día. Y así pasa un montón de tiempo. Mientras tanto, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Nosotros no sabemos cómo. Y así es la vida espiritual. La semilla va a ir creciendo y va a ir dando fruto en el tiempo. El reino crece de una manera oculta por el proceso interno de la germinación de la semilla. El Señor enseñó que el reino no se manifestaría de forma inmediata. ¿Se recuerdan que los apóstoles le preguntaron al Señor, luego de que él ha resucitado, dice, ¿y restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban hablando del reino terrenal. Ellos estaban anticipando a lo que va a ocurrir al final de la gran tribulación, el reino milenial. Pero no se va a manifestar en forma inmediata, sino que lo haría según el horario establecido por Dios mismo. Del mismo modo que la semilla sembrada no da fruto inmediatamente, porque va a llevar su tiempo. Este concepto del reino chocaba frontalmente con las expectativas judías de aquella época, puesto que ellos esperaban un reino exterior, establecido con ostentación y pompa de forma inmediata cuando viniera el Mesías. Y eso fue lo que los desanimó y dijeron, no, no era el Mesías porque no estableció reino. No entendieron lo del reino espiritual. La parábola llama también nuestra atención sobre el hecho de que el avance del reino no depende del hombre, no depende del hombre, que de hecho no llega ni siquiera a entender la forma en la que la semilla puede crecer. La semilla crece sin que él sepa cómo. Bueno, versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, lleno en la espiga. O sea, lo que nos está describiendo aquí el Señor en este versículo 28 es el proceso de crecimiento de la semilla. Primero es una hierba, después llega a ser espiga, después un grano lleno en la espiga. Está describiéndonos el crecimiento espiritual en las personas, en nosotros. Él no está hablando literalmente de una espiga de trigo ahí en el campo. Él está, por eso se llama una parábola. Él está haciendo una comparación entre lo que sucede con el cultivo de ciertas plantas y lo que sucede con las personas en la vida espiritual. Cómo esa semilla va creciendo. Pero veamos el siguiente versículo, 29. Dice, y cuando el fruto está maduro, o sea, ya pasó tiempo, no fue de un día para otro. Pasaron meses o años. Pero llega un momento que ya da fruto y el fruto tiene que madurar. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Nuevamente, insisto, no es una explicación en forma literal. No está hablando el Señor de siembra literal, está hablando del crecimiento de la palabra de Dios en los creyentes y cómo va al final a dar su fruto. Y cuando el fruto ya está maduro, dice, entonces se mete la hoz, porque la siega ha llegado. En este caso, meter la hoz no es juicio, como se habla en Apocalipsis, de meter la hoz, porque ya está madura la mies. En este caso es diferente. Aquí es para los creyentes. Cuando el grano está maduro, el sembrador debe recolectar la cosecha. Esto quiere decir que el evangelio ha trabajado en la vida del creyente. Después de que el evangelio es presentado, la palabra de Dios obra en el corazón del individuo. Algunas veces es lento, sucede lentamente, hasta el momento en que Dios ciega la cosecha en aquellas personas y las salva, cuando ya el fruto está maduro. Eso quiere decir que hay un momento en que el Señor llama a su presencia a las personas
porque el fruto ya estaba maduro, ya era el tiempo de cosechar, ¿verdad? Pero otros todavía el fruto no ha madurado, otros todavía no tienen fruto, otro todavía es una semilla, otro ya es una plantita, otros están en ese proceso de crecimiento. Bueno, el versículo 30 dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Mira, aquí se está soltando unos bombazos tremendos en sentido espiritual y haciendo preguntas que ni los discípulos ni nadie de los que estaban con él no podían responder. Porque dice, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? Nadie contestó a qué se podía hacer semejante al reino de Dios. ¿O con qué parábola lo compararemos? Pues hasta en ese momento, ese preciso momento, el Señor les estaba hablando por parábolas. Entonces, ¿cómo podían ellos idear una parábola o pensar o imaginar una parábola? Para ellos estaba siendo todavía sorpresivo el que Él les hablara por parábolas. Ni las estaban entendiendo. El Señor les tenía que explicar por aparte a ellos. El concepto reino de Dios o reino de los cielos es un reino en el cual Dios es el gobernante y juez, cuya sede es el cielo. Al igual que los reinos de la tierra, esta forma de gobierno sería de monarquía absoluta con jerarquía piramidal, siendo los súbditos la humanidad. O sea, todos nosotros. Más o menos esto podría ser una figura del reino de Dios, ¿verdad? Aquí está una serie de ángeles, millones de ángeles. Y esto se supone que es la Nueva Jerusalén. Y de acuerdo con lo que la Biblia dice, nosotros vamos a estar aquí, en la Nueva Jerusalén, en el reino de Dios. Pero el reino de Dios se tiene que establecer en esta tierra, al final de la gran tribulación. Ese reino va a ser parte de este reino de Dios, porque va a ser el reino de los cielos el que se va a establecer acá, en donde se desarrollarán muchas actividades que la Biblia nos declara cómo va a ser. Pero sigamos, el 31. Dice, ¿a qué o con qué parábola lo compararemos? Entonces él responde, él da la respuesta, dice, es como el grano de mostaza. ¿Por qué no dijo el grano de trigo o el grano del maíz o del frijol o el grano del arroz? ¿Por qué dice el grano de la mostaza? ¿A quién de los discípulos se le hubiera podido ocurrir comparar el reino de Dios con el grano de la mostaza? Y él dice que cuando se siembra en tierra, ese grano es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Yo sé que las hermanas, por su función de amas de casa, conocen la mostaza y conocen el grano de la mostaza. Pero nosotros los hombres, algunos sí, otros no conocemos el grano de la mostaza. Pero este es el grano de la mostaza, mire. Es pequeño, ¿ah? Y el Señor está haciendo de este grano de la mostaza una parábola para comparar con este grano de mostaza, comparar el reino de Dios. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa después de que este grano de mostaza se siembra en la tierra? ¿Qué pasa con el tiempo? Pasa esto. Este es un árbol de mostaza. ¿Bien? Un árbol de mostaza. Que no es un árbol, según los científicos dicen que no es un árbol, sino que es un arbusto. Pero mire qué tremendo arbusto. Grandísimo. Esta parábola de la semilla de mostaza ilustra, dice, el reino de Dios, comenzando con una pequeña influencia y luego llegando a tener alcance mundial. Lo que hay que ver es el trasfondo, no hay que ver solamente ese árbol, no es exactamente literal. El grano de mostaza, o sea, una referencia a la planta de mostaza negra común. Las hojas eran usadas como vegetales y las semillas como condimento. También tenía beneficios medicinales. Pero la mostaza,
Dice que no es un alimento, sino que más bien es un condimento. Y el crecimiento de la semilla de mostaza convirtiéndose en un árbol no es natural. Esto nos ilustra el crecimiento exterior de la cristiandad hasta convertirse en poderosas organizaciones, iglesias enormes, grandes programas. Pero esto no es lo natural. Y todo ello producido por energías humanas y no por el Espíritu Santo. Esa no es la parábola, no es eso lo que está diciendo. Y ni siquiera los pájaros que anidan en sus ramas son buenos, porque representan a Satanás. Entonces el versículo 32 dice, pero después de sembrado, o sembrada la semilla, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Aquí es donde le digo que dice que no es un árbol, sino que es una hortaliza. Se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Qué quiere decir esto? Hortaliza se refiere al jardín de vegetales para el estricto uso comestible. Las aves del cielo, aunque no es un árbol, el arbusto de mostaza es bien conocido por crecer hasta 4 o 5 metros de altura y tener las propiedades de un árbol, como tener ramas suficientemente largas para que las aves aniden en él. El árbol representa la esfera de la salvación, la cual crece tanto que puede proveer resguardo, protección y beneficiar a las personas. Incluso los incrédulos han sido bendecidos por el evangelio y el poder de Dios para salvar. Bueno, sigamos con el siguiente versículo. Dice el versículo 33. Como le está preguntando con qué parábola puede compararse el reino, dice. Aquí él va a hacer esta aclaración. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. La limitación era cómo podían oír las personas. Marcos no nos da el relato de estas muchas parábolas. Lástima, porque hubiera sido interesante conocer todas las parábolas que el Señor les enseñó a ellos, ¿verdad? Pero solo dice Marcos que con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Esta conclusión del recuento de Marcos de las parábolas de Jesús presenta a Marcos recopilando solo los ejemplos más representativos de todas las parábolas que Jesús enseñó. O sea, no están todas las parábolas descritas en la Biblia. El versículo 34 nos dice, y sin parábolas no les hablaba. Se recuerdan que hablamos de que el Señor había cambiado de estrategia en su enseñanza y del lugar donde enseñaba. Pero dice aquí que sin parábolas no les hablaba. ¿Por qué les hablaba solo con parábolas? Ya lo vimos, porque ahí el Señor mismo lo hizo ver, que citó lo que decía Isaías 6, para que oyendo no oyeran y se convirtieran, para que viendo vieran y no percibieran, y que se salvaran y se les perdonaran los pecados. Entonces, sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Mire qué privilegio que tenemos nosotros como discípulos del Señor. La gente del mundo no puede entender las parábolas, ni por donde pasó van a interpretar una parábola, van a saber el significado. Pero a nosotros dice que somos sus discípulos, sí nos declara todo lo que quiere decir la parábola, porque están explicadas. Aquel día en particular Jesús habló a la gran multitud solo mediante parábolas. Este método de enseñanza dejaba a los incrédulos con enigmas, evitándoles tener que decidir si creían en él o no. Podían permanecer sin tomar la decisión de seguirlo, puesto que no habían entendido lo que les enseñaba.
y les estaba enseñando verdades espirituales tremendas, que si las hubieran entendido, otra hubiera sido la suerte de ellos, pero no entendieron. Y lamentablemente en muchas congregaciones no se enseña acerca de las parábolas ni se explican, y entonces la gente las oye y no las entiende, porque no se les explica, porque quizás el mismo pastor o el mismo maestro no está entendiendo la parábola, no se ha tomado el tiempo de escudriñar la escritura, y entonces la lee como leer cualquier libro, y la gente está oyendo y no está entendiendo, ¿verdad? Entonces, solo perdieron su tiempo. Versículo 35. Aquel día, ese día que él estaba hablando estas parábolas, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ok, entonces veamos que Jesús y sus discípulos estaban en la ribera occidental del mar de Galilea, con el fin de evitar a la multitud y tener un breve descanso. Jesús deseaba ir a la ribera oriental, donde no había grandes ciudades y por lo tanto habría menos personas. Entonces veamos dónde era que él estaba. Él estaba a la ribera del mar de Galilea. El occidente es de este lado, el oriente es de este lado. Aquí está la brújula, mira, aquí está marcando el occidente. Entonces, él estaba aquí y cuando terminó ese día, dispuso pasar para este lado, donde estaba Caná de Galilea, estaba Nazaret, estaba Capernaum, que era donde mucho él desarrolló su ministerio. Entonces quería pasar de este lado del occidente hacia el oriente. Bueno, entonces llegó el momento en que despidieron a la multitud, a toda la gente. Le tomaron como estaba los discípulos, lo tomaron en la barca y había también con él otras barcas. Entonces ahora llegamos en el relato bíblico al momento en que el Señor terminó con la enseñanza ese día. Y él y sus discípulos se hicieron a la mar. Porque a causa de la fatiga, él necesitaba un descanso y se recostó para dormir. Y entonces vamos a presenciar este milagro en el que él calmó el mar. Este relato nos va a demostrar el ilimitado poder de Jesús sobre el mundo natural. ¿Sabe qué pasó ese día? Luego que él fue a la barca y entró a la barca. ¿Sabe qué ocurrió? Lo vamos a ver el otro miércoles. Nos quedamos aquí, son las 8 en punto. Así es que si tienen, nos tocaría el versículo 37. Ya vamos a terminar, que son 41 versículos. El miércoles sí terminamos, porque ya solo son 4 versículos. Pero si hay preguntas, si hay comentarios, si hay opiniones o preguntas, usted puede abrir su micrófono y puede preguntar, o puede opinar, o puede comentar. Les dejo el tiempo.